Bien, le doy la bienvenida, ¿no?, al video semanal. Eh, Cuestión importante destacar, ¿no?, que hemos ido en los videos semanales en forma ordenada para facilitar el estudio, ¿cierto?, atendido el plan de la asignatura. Es ahí que nos encontramos frente a un tema bastante importante y destacar que este video va a ser el último del plan de la asignatura. O sea, vamos a hablar sobre los principios generales del derecho civil. O sea, esta es la materia que va a entrar, ¿no?, en el examen final. Sin perjuicio de aquello y como bonus track, vamos a empezar a hablar sobre otra temática que es la teoría de las personas. Si bien es cierto, no está dentro del plan de la asignatura de introducción al derecho, pero dentro del desafío académico está ir más allá de entregar solamente el contenido, sino tratar, ¿no?, de poder otorgar este tema de la teoría de las personas a introducción al derecho y que por tanto tiene mucho que ver, puesto que son sujetos de derecho, por cierto. ¿Ah? Pero esto le va a servir mucho para sus ramos posteriores dentro de la malla de la asignatura. Así que estoy muy contento, puesto que se ha avanzado bastante bien dentro de los videos semanales. Dicho eso, partamos entonces en nuestro video semanal. Habíamos hablado que íbamos a señalar un poquito sobre los principios, ahondar ya la última sesión en cuanto a los principios, señalando lo siguiente. Eh, una cosa, ¿cierto? Una cosa es ahí sí, es el tema de, bueno, ahí, ya, una cosa es el tema, ¿cierto?, de los principios generales, aprender más o menos cuáles son, etcétera, según Carlos Tucci, lo que hemos hablado, ¿no?, los principios inspiradores que se tuvieron en consideración, ¿no?, y que, bueno, se destaca a propósito del mensaje, además, del Código Civil. Pero una cuestión que es bastante relevante y no menos cierta es señalar que consisten los principios en grandes lineamientos, lineamientos básicos del derecho en general. Y, por qué no decirlo, también principalmente el derecho civil. Eh, ¿A qué se refiere esto de lineamientos básicos? Lineamientos básicos en el sentido de que, por ejemplo, si como hemos visto en el desarrollo de estos videos semanales, por ejemplo, el juez tiene, a la luz del artículo 76 eh, de nuestra carta fundamental, de nuestra Constitución, y a la luz del artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales, está en presencia el principio de inexcusabilidad. Este principio de inexcusabilidad señala que no puede el juez negar justicia. Esto quiere decir que el juez no puede excusarse de conocer un asunto conflictivo o una conflictividad jurídica ni aún a pretexto de falta de norma. ¿Y por qué? Porque no se puede excusar. Ahora, si no existe norma que aplicar, hemos aprendido, ¿cierto?, que, y a la luz también del contenido de la sentencia, sin juicio del autoacordado, ¿no? Si tú revisas el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, vas a encontrar en el 170, por el contenido de la sentencia, ¿no?, en el número 5, eh, lo siguiente: la enunciación de las leyes y, en su defecto, los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo. O sea, sin perjuicio de que el juez no tenga norma que poder aplicar. Es
son los principios generales del derecho, la equidad, el espíritu general de la legislación que debe ocupar para poder resolver el caso. Ahora, sin perjuicio de ello, nosotros también hemos aprendido en estos videos semanales que existen las famosas integración de la norma jurídica. Porque por el viejo adagio, ¿no? Donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Es así que, por ejemplo, hay un estatuto legal, una ley, por ejemplo, que regula una materia sobre un hecho particular, y ese hecho particular es muy similar a este otro hecho que no está regulado legalmente, podemos tomar esa disposición legal e integrarla para la resolución del conflicto en este caso particular, es donde no hay norma para poder aplicar. Entonces, ¿cómo no? Los principios generales del derecho civil y en general, ¿no? Constituye, como se señalaba, ¿no? Lineamientos básicos para poder resolver. Incluso algunos autores han señalado que sirven para poder crear normas, crear derecho, ¿no? Porque el derecho no tiene vacío, ¿no? Ahora, consiste entonces en otorgar estos lineamientos. También se ha agregado en las conversaciones que hemos tenido que los principios son aplicables a diferentes instituciones del derecho civil y del derecho en general. Por ejemplo, si no estamos en materia de derecho procesal penal, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de una medida cautelar personal, esto es lo dispuesto en el artículo 140 del Código Procesal Penal a propósito de la prisión preventiva. Hemos entendido que esta medida cautelar atiende al principio, digamos, de resguardo a la seguridad, no me cabe duda, ¿no? A la integridad, ¿no? Por las necesidades de cautela y los requisitos fácticos que necesita dicha prisión preventiva, ¿no? Eh, Presupuestos materiales, llámese, y necesidades de cautela. Entonces, y solo si cumplen estos requisitos, es una medida excepcional. ¿Y por qué una medida excepcional la prisión preventiva? Puesto que es una medida de última ratio. ¿Y por qué? Porque está afectando un bien jurídico protegido, que es la libertad. Entonces, como afecta a la libertad, debe ser de última ratio, ¿sí? Entonces, esto es manifestación de el principio, ¿no? El principio indubio pro reo, ¿no? Que rige en materia procesal penal, y en materia penal, digo yo, ¿no? Eh, otro ejemplo que podríamos señalar de una institución en el derecho civil, vámonos al derecho civil ahora, es la libertad para poder contratar, ¿no? Usted puede contratar. ¿Y por qué? Porque la libertad contractual es una manifestación del principio de la autonomía de la voluntad. Entonces, a lo que voy yo es que cada una de las instituciones del derecho civil son manifestaciones de principios. Por ejemplo, si hablamos de la compensación económica del artículo 61 de la Ley de Matrimonio Civil en Chile, es una manifestación del principio de la protección al cónyuge más débil. Ahora bien, si nosotros hablamos de el principio de, no sé, y podemos ir hablando del principio de la responsabilidad, o sea, todo daño que pueda ser reparado, ¿no? Todo daño que ha causado un perjuicio de una persona, ¿no? Debe ser reparado. Entonces ahí está el principio de la responsabilidad, etc. Por lo tanto, el establecer los principios generales del derecho civil, tal cual como el plan de la asignatura letra C, número 7, unidad 2, tenemos que entender los principios también eh,
como un gran elemento de importancia, puesto que no podemos modificar, ¿no?, el Código Civil sin respetar estos principios. Eh, es, no, me atrevo a decirlo, por cierto, me atrevo a decir, no podemos modificar eh, la Constitución si no hay una base, un lineamiento, como por ejemplo el Estado de Derecho, como por ejemplo el principio de legalidad, de juridicidad, de supremacía constitucional, etcétera, de la protección a la propiedad privada. No podemos modificar, ¿no? Hay ciertos rasgos, o sea, no es que al poder constituyente originario, aunque dudo en eso un poco, puesto que el originario es el pueblo lo ha delegado a este conjunto, ¿no? Pero bueno, eh, no me quiero meter en materia constitucional, ¿eh? Pero por cierto, se habla del constitucionalismo del derecho civil, ¿eh? Entonces, ahí todas las materias se entrelaza al derecho civil también. Bueno, continuando la materia y sin ir más lejos, ¿no? Señalar sí que la importancia de los principios en la legislación civil es que no podemos modificar el código sin poder respetar dichos principios. También permite, por cierto, interpretar la ley, el espíritu general de la legislación, a la luz también del artículo 24, ¿no? Nosotros hemos aprendido que los elementos de interpretación, si no se pueden aplicar ninguno, tendremos que aplicar lo dispuesto o lo estatuido en el artículo 24 de título preliminar de nuestro Código Civil. A propósito de la teoría de la ley. Y tal cual como se había señalado hace un instante, permite, ¿cierto?, integrar las lagunas legales porque el derecho no tiene lagunas. Bien, eh, ¿qué principios yo te puedo señalar, ¿no? Sin perjuicio que Carlos Ducci nos menciona cuatro grandes principios, ¿no? El principio de la buena fe, la autonomía de la voluntad, el principio de la reparación, el enriquecimiento sin causa y el principio de la responsabilidad. Sin perjuicio de estos principios que nos señala Carlos Ducci, no podemos señalar otro tipo de principios. Por ejemplo, si nosotros hablamos del principio de la autonomía de la voluntad, evidentemente subyace sus principios, ¿no? Y dentro de ese subprincipio, en el ámbito contractual, tenemos la libertad contractual, o también conocido como la autonomía privada. También tenemos, aparte del rechazo o reparación al enriquecimiento sin causa, tenemos la protección de las personas, principio de la protección de las personas, pero también tenemos el principio de la protección de la familia. El principio se señalaba, ¿no?, también de la libre circulación de los bienes, el principio de la legalidad y la omnipotencia de la ley, ¿no?, aparte de la buena fe y de la responsabilidad. La autonomía de la voluntad y la libertad contractual, ya hablando en particular de este principio, es un principio filosófico. Un principio filosófico que uno puede entender como el libre albedrío, ¿ah? Bueno, pero en nuestro derecho y en general, ¿no? Eh, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, ¿no?, tenemos diferente alcance, ¿no? Incluso en un sentido teológico, la libertad de culto, ¿no?, el libre albedrío, ¿no? Ya eh, se respeta el libre albedrío del cristiano, tampoco me quiero meter en esta manera, por supuesto. No hay que hablar de religión, de fútbol, ni nada de eso, pero sí señalar que existe este libre albedrío, ¿no? Usted tiene libre albedrío, ¿no? Lo que dice la escritura es una cosa, pero usted es libre de poder ejecutar según su propia convicción. Cuestión importante por su acepción, como se señalaba,
este sentido teológico. Pero también tiene, por cierto, un sentido biológico, ¿no? De la libertad, ¿no? De poder, por ejemplo, en Estados Unidos hay una declaración jurada donde las personas dicen yo no quiero que me reanimen, ¿no? Y no quiero que me reanimen no porque estoy triste, sino porque estoy enfermo y tengo, no sé, una enfermedad terminal, ¿no? Y hay una declaración de no reanimación. Entonces, tu hijo, tu hija pueden estar muy arraigados, ¿no? En que tú vivas de cualquier forma, pero tú haces una declaración que tú no quieres que te reanimen, ¿no? A ese tipo de reanimación estamos hablando, tampoco una reanimación porque fuiste a la piscina o al mar y te ahogaste, ¿no? Y estás salvavidas, ¿no? No, estamos hablando de dicha reanimación de vida, ¿no? Entonces, cuestión interesante, ¿no? El tema de este sentido, ¿no? El sentido biológico. También hay un sentido psicológico, ¿ah? De la libertad, o sea, la libertad en un sentido teológico por todos aquellos trastornos mentales que evidentemente tenemos que entender que eh, eh, puede producir también efectos jurídicos, ¿no? Si tú me preguntas, profesor, ¿los hechos producen consecuencias jurídicas? Yo te puedo decir, no todo hecho produce consecuencias jurídicas, ¿no? Por ejemplo, caminar, pensar, ¿no? La mente sigue pensando, ¿no? Cuando uno duerme, ¿no? Es un grave problema, ¿no? Por eso hay que alimentar la mente con cosas buenas. Pero bueno, pensar, caminar, correr, son todos hechos, pero lo que le importa al mundo del derecho es que produzca efecto en él, ¿no? O sea, que produzca efectos jurídicos, y por eso que existen hechos de la naturaleza que producen efectos jurídicos y hechos del hombre. Por cierto, y como se señalaba, ¿no? Los hechos de la naturaleza puede ser el nacimiento, que produce efectos jurídicos, por ejemplo, que tú adquieras un nombre, que que adquiera la existencia legal, como veremos, ¿no? Son consecuencias jurídicas. Eres titular de derechos, ¿no? Eh, pero no solamente el nacimiento, sino también la muerte, ¿no? La muerte es un hecho jurídico de la naturaleza que produce consecuencias jurídicas. Otro hecho jurídico de la naturaleza es la enfermedad mental. Eh, lo que se denomina como demencia, ¿no? La demencia. ¿Por qué? Porque se tendrá que nombrar un curador, ¿no? Se tendrá que declarar interdicto. Entonces, por lo tanto, evidentemente produce consecuencias dentro del mundo del derecho. Y otro hecho jurídico de la naturaleza, aparte de la muerte, el nacimiento, la demencia, podemos señalar también el transcurso del tiempo. Eh, por cierto, importante, uno cierra los ojos y dice, ah, me acuerdo, ¿no? Cuando estaba en primer año, ¿no? Ahí con las clases de introducción al derecho, que eran entretenidas. Pero ahora ya estoy en quinto y la dura realidad del examen de grado. Bueno, entonces el tiempo pasa, ¿no? Y el tiempo es un hecho jurídico de la naturaleza, por cierto, el transcurso del tiempo. No estamos hablando del plazo, por cierto, no estamos hablando del tiempo en sí. ¿Ok? Bien, incluso el mensaje del Código Civil ya dice que el tiempo es un elemento de tantas consecuencias jurídicas que no se ha visto superfluo. Bueno, algo así dice, ¿no? Pero lo relevante en este contexto de este video solo alcance del de la famosa libertad, tema, este sentido psicológico. Entonces tenemos un sentido teológico, biológico, psicológico, incluso el voluntarismo, o sea, la voluntad, cómo se va manifestando. Y tiene, por supuesto, relación con la autonomía de la voluntad y la libertad contractual. Algunas de las manifestaciones del principio de la autonomía de la voluntad que podemos ver, ¿no? Son en la libertad para poder disponer de los bienes. Nuestra Carta Fundamental dice la facultad, en el capítulo tercero, artículo 19, numeral 24, el derecho de propiedad, ¿no? Para usar, gozar, disponer
de la propiedad, ¿no? De los bienes, pero también para poder adquirirlo, porque el artículo 19 habla, número 23, habla del derecho a la propiedad, o sea, que tú puedas adquirir toda clase de bienes, total que no sea contra la moral, la ley y la buena costumbre, por supuesto. Y aquí el derecho civil viene a contribuir con las formas de adquirir dichos bienes. No saco nada con colocar en la Constitución, tú tienes derecho a ser millonario, ¿no? ¡Wow! El profe de Derecho Civil me dijo que tenía derecho a ser millonario. ¡Qué bueno! Está pensando en mí. Pero es menester entender que yo también, o el legislador, le debe dar un contenido a dicho derecho. Y tenemos que entender que, de qué manera yo puedo ejercitar dicho derecho. Y bueno, el derecho civil da respuesta a este derecho constitucional de poder adquirir toda clase de bienes a través de los modos de adquirir el dominio, que se llaman platos, como la memotecnia del video semanal anterior. Yo, por cierto, espero que toda la semana los alumnos estén viendo este video semanal, por cierto. No que esperen finales de semestre y vean todos los videos juntos, porque se van a aburrir. Bueno, no me van a querer ver, ¿verdad? Ya, sigamos entonces con la libertad de poder disponer de los bienes y también la facultad testamentaria, ¿no? La libertad de los actos unilaterales, facultad de testamento, ¿no? La facultad de testar, que por cierto en Chile es indelegable, o sea, tú no puedes, la mayoría de las cosas tú puedes realizarla a través de un mandatario, en este caso la facultad de testar es indelegable a la luz del artículo 1004 de nuestro Código Sustantivo. Bueno, solamente estamos viendo, para que no se me pierdan, las manifestaciones de la autonomía de la voluntad. Primero, para poder disponer de los bienes, para poder adquirirlos, ¿cierto? Para poder realizar actos unilaterales, ¿no? Como por ejemplo la facultad de testar. Además, hay que entender que dicha manifestación de la voluntad debe estar exenta de todo vicio. Otras manifestaciones, la libertad para poder celebrar un contrato, para elegir el contratante, determinar ciertas cláusulas del contrato, modificar las cláusulas del contrato, para poder modificar la responsabilidad, inclusive, interpretar el contrato, renunciar a los derechos, beneficiar incluso a terceras personas que no han concurrido a los contratos, libertad para poner fin al contrato también. Todo esto, evidentemente, tenemos que verlo desde el punto de vista del estatuto jurídico aplicable. El día de mañana tú vas a ser llamado a poder resolver un caso. Cuando seas llamado a poder resolver un caso, es importante entender que tú debes ubicar en un estatuto jurídico regulador. Por ejemplo, si te llega la señora María con un problema de arriendo, tú sabes que no solamente tienes que hablar de normas generales que contiene el Código Civil del contrato de arrendamiento. Tú sabes que va a tener que tomar el apéndice del código e ir a la ley 18.101 que habla sobre los arrendamientos de periodos urbanos. Ahora, si un periodo rústico, según lo determina la propia ley, habrá que recurrir al decreto que habla sobre el arrendamiento del periodo rústico y regirse por esa norma. ¿Por qué? Porque hay que tener presente que siempre van a ser aplicables y siempre va a regir el principio de especialidad por sobre el general. Ahora, si una norma especial nada dice de un tema particular, uno podrá suplir dicho silencio con estas normas generales, en este caso, por ejemplo, el Código Civil. Eh, Dicho eso de paso, tenemos que también entender que hay ciertos artículos que son claves para poder entender el artículo, el principio de autonomía de la voluntad. En particular, el 1545, que todo contrato que está de las partes no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales. También tenemos el artículo 1560, que es todo alumno de derecho si lo sabe, ¿no? Conocía claramente la intención de los contratantes, se estará a ella más que a lo literal de las palabras.
¿no? Y claro, ese tiene que ver con la interpretación o hermenéutica contractual que en tercer año, ¿no? De Derecho, ahí tú vas a aprender con tu profesor de Derecho de Teoría Contractual 1. Ya, también, bueno, ahí por cierto te quiero aclarar algo, ¿no? De la interpretación, sin perjuicio de que porque son manifestaciones, te das cuenta en el 1560 lo que habíamos hablado delante, que son manifestaciones del principio de la autonomía de la voluntad, en el sentido de que si tú estás interpretando un contrato, uno dice, bueno, ¿qué es lo que prima? ¿No? La voluntad declarada en el mismo contrato a través de la cláusula 1, 2, 3, o la voluntad real, ¿no? La voluntad declarada versus la voluntad real. Te explico un poco, ¿no? Un poco nomás, porque esto lo vas a ver más adelante, pero la voluntad declarada es la que está expresada en el contrato, la escrita, ¿no? Y la voluntad real es la intención, el fuero interno que tuvieron los contratantes al momento de vincularse en esa relación obligacional nacida por el contrato o gracias al contrato celebrado. Y bueno, y la respuesta está en 1560. Porque no solamente hay que venderse las normas de memoria, sino que además hay que entender y luego aplicarla y resignificando la información que tú traes. Hay que entender entonces que la interpretación se rige según la voluntad real, o sea, la intencionalidad. Tal cual, si, mira, repitamos 1560, conocida claramente la intención de los contratantes, se estará ella más que a lo literal de las palabras, más que a lo literal de las palabras. ¿Y dónde están las palabras? En el contrato, en el contrato, en cláusula 1, cláusula 2. O sea, preferimos interpretar el contrato según la intención que ellos tuvieron. ¿Y por qué? Bueno, se entiende que no todas las personas son abogados y no tienen por qué serlo, y por lo tanto hay que ver qué es lo que querían. Y eso se tendrá que probar por todos los medios probatorios existentes en Chile. Y que por cierto no puedo seguir este video semanal sino otorgar otra memotecnia para su aprendizaje. La memotecnia es típico, ¿no? Uno dice, profesor, pero ¿qué significa típico? Son los medios probatorios en Chile. ¿Cómo eso, profe? Básico, mira, típico. Esto entre paréntesis, por favor, estamos hablando de las manifestaciones del principio de autonomía de la voluntad, ¿ya? Eh, Típico, ¿ah? ¿Qué significa eso? Artículo. El artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, más conocido como Código de Enjuiciamiento Civil, o CPC, nos habla sobre cuáles son los medios probados que puede hacerse uso en los juicios. No estamos hablando, evidentemente, donde no existe libertad testamentaria, como en materia laboral, como en materia de reforma procesal penal o en materia de familia, que son materias que están reformadas. Nuestro Código de Procedimiento Civil contiene, ¿no? Estos principios, ¿no? Y la memotecnia es típico, con tres I, típico. Típico que se te olvida, que materia pasada, materia olvidada. Bueno, con esta misma no se te va a olvidar. Típico. T de testigo. La I de instrumento. La otra I de inspección personal del tribunal. La otra I de informe de peritos. No de perritos, de peritos. Típico. Y la P de presunciones y la CO típico de confesión de parte. Por lo tanto, tenemos testigo, la I de instrumento, la P de presunciones, la otra I de inspección personal del tribunal, y así. O sea, ustedes con esas palabras, a la luz del 341, ahí lo van relacionando y son medios probables. Es solamente un alcance, nomás, ¿no? Para que lo anoten por ahí en tu tab, con tu agenda, en tu celular, con las cosas aprendidas con el profesor Irian. Bien, bueno,
Otra manifestación del principio de autonomía de la voluntad también es que toda obligación puede extinguirse mediante una convención en que las partes, siendo capaces de poner libremente de lo suyo, consienten en poner término a la obligación. Te leí casi exacto en 1567 de nuestro Código Civil. ¿Y por qué casi exacto? Porque dice ponerla por nula, ¿no? Las partes no pueden declarar la nulidad, porque el llamado a declarar la nulidad en Chile es un juez de la República. ¿Ah? Entonces aquí hablamos de una resiliación, una convención. O sea, la parte bajo la autonomía de la voluntad. ¿Te das cuenta? Entonces, esta institución de cómo puede término una obligación mediante la resiliación, así se dice, resiliación, es gracias a la voluntad de las partes, de común acuerdo. O sea, no sé, pues, oiga, tú me debes 200.000 pesos. Oye, a ver, eh, coloquémonos de acuerdo, resiliemos, no importa, ya, que se pone por extinguida esta obligación, ¿no? Amigos como siempre. Entonces, claro, el común acuerdo es un artículo clave, por lo tanto el artículo 1565. No puedo terminar este video sin mencionar el famoso artículo 12, ¿no? El 12 que dice, se podrán renunciar los derechos con tal que solo mire el interés personal del renunciante y no esté prohibida su renuncia. Este artículo 12 nos habla sobre la renunciabilidad de los derechos. Esto quiere decir que en juicio o en cualquier materia, ¿no? Tú puedes renunciar a los derechos, pero que miren solamente el patrimonio, que no afecte a terceros, ¿no? A ver, yo entiendo que hay ciertas materias, por ejemplo, específicas y de otro ámbito, por ejemplo, del ámbito laboral. Ahí claramente hay derechos que son irrenunciables. Tenemos feriados que no son irrenunciables. ¿Ah? Pero en derecho civil, dentro del derecho privado, ¿cierto? Hay derechos que tú puedes renunciar. Por ejemplo, derecho para poder exigir el cumplimiento de una obligación, o por ejemplo el derecho para poder pedir el cobro de una obligación, etc. Tú puedes renunciar, tú puedes conceder los derechos. ¿Ya? Pero esta autonomía de la voluntad evidentemente tiene limitantes. O sea, tú puedes hacer todo, ¿no? El deshacer, el dejar hacer, ¿no? Pero claramente tú no puedes atentar contra la ley, la moral y las buenas costumbres del orden público. Y el orden público, no, bueno, la moral, como ustedes han estudiado, evidentemente todos los días estudian para exista prueba o no exista prueba, o sea, yo soy consciente de ello, y ese es el ejercicio que deben hacer en su carrera. Yo entiendo que ustedes trabajan y estudian, pero es menester que por lo menos se dediquen una hora a poder estudiar la materia de derecho civil, ¿no? Y materias de otras carreras, o sea, de otros ramos, ¿no? Pero principalmente derecho civil. Bueno, las limitaciones entonces son la ley, la moral, y una norma moral es totalmente mutable, ¿no? Nosotros hemos hablado de normas políticas morales, sociales, personales, religiosas. Bueno, las buenas costumbres. Y las buenas costumbres también es un concepto mutable, porque ¿qué es una buena costumbre hoy en relación a las buenas costumbres del pasado? ¿No? Y también las buenas costumbres de un lugar, ¿no? Hay las buenas costumbres, no sé, en ciertos países, ¿no? Existen buenas costumbres que aquí pueden ser una ofensa, ¿no? Que no quiero mencionar, por supuesto. Pero también están este tema de otra limitante, ¿no? a esta autonomía de la voluntad, que es el orden público, el conjunto de valores esenciales. Bueno chicos, con esto damos por terminado el video de hoy.